Saludos y bendiciones para todos ustedes. Hoy me gustaría hablarles de un personaje muy importante en nuestra religión. Se trata de Francisco. Su nombre completo, Juan Francisco Manzano. Nacido un 28 de febrero del año 1797 en Matanzas. Este muchacho, este niño, ¿no? Era hijo de dos esclavos, pero esclavos de casa, no esclavos de campo, de cortar caña ni nada así. Vivió y creció en la casa de blancos apoderados con un niño llamado Ricardo y una mulata llamada Camila Dorotea, el cual al crecer se enamoraron, pero había un problema, que el niño Ricardo también estaba enamorado de la mulata. Y esto generó obviamente un problema. Y por esta razón a Francisco se le mandó al cañaveral a cortar caña y a ser castigado, ya que esta mulata solamente se le entregó a Francisco. Esto fue la razón por la cual a él lo castigaron, mandándolo al cañaveral. Pero como él no tenía la preparación ni la fuerza física, ¿no?, para poder ejercer esa labor, siempre terminaba atrasándose. Al negro se le pedía cumplir con una cantidad de caña diaria y por cualquier razón a él le daban látigo. Entonces los negros que se apoyaban, ellos cantaban un mambo que decía: dale la mano, toditos son manitos, dale la mano, toditos son manitos. Y siempre venía uno y lo ayudaba a avanzar. A este siempre lo terminaban castigando por cualquier razón, porque además era petición también del niño Ricardo. Entonces, bueno, así pasó el tiempo hasta que por fin Camila, para evitar que le mataran a su Francisco, terminó entregándose al niño Ricardo. Posteriormente, bueno, Francisco tuvo la dicha, ¿no?, de conocer a un blanco, escritor, crítico literario cubano, llamado Domingo del Monte, quien le dio 500 pesos y él en el año 1837 pudo comprar su libertad. Pero antes de eso ya Francisco había tenido conversaciones con este blanco que tenía ideas de abolición de esclavitud, él y otros, ¿no? Y le dijo que por qué no escribía su autobiografía para que el mundo conociera la situación del esclavo, no narrado por un blanco, sino desde el punto de vista de un negro. Francisco aprendió a leer y a escribir por él. Fíjense ustedes. Y él escribió poemas. Francisco escribió muchos poemas y escribió su autobiografía que en Cuba no se publicó porque no les convenía a los blancos. Hay que tener en cuenta de que en Haití los negros se liberaron, mataron a todos los blancos y la independencia del blanco o del negro no se le dio, no tanto porque el blanco lo necesitara, porque ya para esa época había llegado la industrialización, ya las máquinas inglesas habían llegado a Cuba. La cuestión era que tenían miedo al negro y a la libertad, al pensamiento de libertad del negro. Y era por eso que se les impedía, de cierta manera, ser libres. Pero que Francisco escribe esa autobiografía que luego es revisada, obviamente. Domingo le asigna a otro escritor muy conocido en Cuba también, que lo revisara y lo hiciera más fácil para el lector entender las cosas que él había escrito. Esa autobiografía en Cuba no se publicó, pero en Londres en el año 1840 una editorial sí editó el libro y fue leído por el mundo entero. El mundo entero, señores, eso es un orgullo para nosotros los religiosos, que la primera autobiografía en el mundo escrita por un esclavo negro fue hecha por un cubano, por un criollo, por Juan Francisco Manzano. Eso es para, bueno, para no dormir de la alegría, de la felicidad y del orgullo. Posteriormente a eso, bueno, por este vínculo que tenía con Domingo, que Domingo, que era un blanco que pensaba en el desarrollo de la isla, y para poder desarrollarse la isla no podía existir la esclavitud. Entonces los blancos que estaban ahí
no estaban de acuerdo con él, obviamente, pero no podían castigar a Domingo porque era blanco, tenían que castigar a alguien. ¿A quién fue? Bueno, al negro también. Lo inculparon de ser parte de lo que se llamó la escalera, le dieron el nombre de la escalera. Le dieron el nombre de la escalera porque, y ocurrió en Matanza. ¿Por qué de la escalera? Porque a los negros los amarraban en escaleras y en la escalera les daban látigo y les daban látigo y látigo y látigo y látigo para sacarle la información acerca de un plan que ellos tenían para revelársele a los blancos. Y entonces a Francisco lo agarraron entre todo ese grupo, que fueron muchísimos negros, fueron 2000 y pico, 3000 negros que agarraron y le empezaron a dar, algunos los mataron, a otros los dejaron graves. Y algunos los metieron presos, incluido a Francisco. Francisco estuvo 1 año preso. Al salir de prisión ya Francisco no escribió más, ya era un hombre libre y se dedicó a la repostería. Así vivió hasta el final de sus días, que murió en La Habana a los 56 años. Entonces, es muy importante conocer las historias de nuestros ancestros. Todo el mundo habla de Tomás, todo el mundo habla de Francisca, todo el mundo habla que eran negros brujos, unos negros muy brujos, pero señores, Francisco fue lo más cercano a una eminencia que uno puede estar. Un negro que aprendió a leer, a escribir, un negro con poemas escritos, un negro repostero. No era un negro mastica tabaco como nos los hacen creer. Francisco, dicho por los mismos blancos, era un negro fuera de lo normal, fuera de lo común. No era un negro común. Entonces estas historias son buenas que se sepan, porque a Francisco siempre hay que ponerle tabaco y aguardiente. ¿Por qué a Francisco no se le pone un lápiz y un papel, por ejemplo? Él era escritor. Y su obra más grande no la hizo con tabacos y con velas y con aguardiente. Su obra más grande fue darle a conocer al mundo entero la situación del negro, la situación del esclavo. El mundo lo leyó. El mundo conoció a nuestro Francisco. Francisco era repostero. ¿Por qué no se le pone un pedazo de queso, un pedazo de torta, un dulce? ¿Por qué todo el tiempo es el tabaco? ¿Por qué nos hemos convertido en una religión de velas, tabacos y aguardientes? Alguien, cuando yo puse hice la directa de cómo identificar a los espíritus, me dijo, ¿y Francisco? Bueno, aquí te estoy diciendo quién es Francisco. ¿O quién fue Francisco? Francisco fue un escritor, Francisco fue un poeta, un fuera de serie de su época. Francisco no era un masticatabaco, no era de que tomara aguardiente por la oreja, ¿no? Están equivocados. Francisco fue un escritor y Francisco fue un repostero. Así que para esas personas que presumen de que son caballos de Edgún y que les baja Francisco y que más les vale estudiar bien el personaje para que lo interpreten de una manera más creíble. Por eso es tan importante leer, la lectura, conocerse la historia, porque todos tienen una historia. No todos vivían en un barracón, no todos vivían en el monte por allá tirado, no todos masticaban tabaco, no todos tomaban aguardiente, no todos bailaban. Francisco no bailaba. Si a usted en una sesión espiritual bajó un tal Francisco bailando, dando vueltas, y ese no es este Francisco del que yo le estoy hablando. ¿Ok? No todo el tiempo es tabaco y no todo el tiempo es aguardiente. Entonces me pareció bonito hacerle un homenaje a ese grande entre los grandes, Juan Francisco Manzano, porque se lo merece. Se lo merece porque hizo mucho por su gente en esa época donde el negro no tenía voz, donde el negro no tenía voto, donde incluso los pocos derechos que tenía eran violados, eran violentados.
Porque había una ley en esa época de que al negro solamente se le podía azotar 20 veces. A Francisco se le azotaron 80 veces en uno de los castigos. Y él lo narra. Y luego de ese azote, le echaron sal, le echaron orines, le echaron tabaco y aguardiente arriba y lo revolcaron encima de todo eso. Entonces yo no entiendo cómo cuando baja Francisco pide tabaco y aguardiente cuando a él lo castigaron con eso. Hay que saber de historia. Cuando se hace el folclore que tiran los pañuelos en el suelo y los recogen con la boca, que se ve muy bonito, oye, pero qué habilidad tiene, deben saber que eso era un castigo que se le ponía, una humillación a los negros. El blanco tiraba el pañuelo de él en el suelo y entonces el negro tenía que recogerlo con la boca. Eso es lo que significa, por si no lo sabían, para que lo sepan. Está muy bien, fue parte de la historia, lo hacen y se ve bonito, etcétera, etcétera, pero es importante saber cuando usted hace algo, por qué es que lo hace y lo que significa. Ya no podemos seguir, no, porque la luz solamente que me está diciendo lo que me administra, no, porque hay mucha gente que le encanta la parodia. Esa parodia, ese teatro, esa actuación le encanta a la gente. Y cuando tú les dices algo, los abordas con temas como esto, dicen, no, lo tuyo es de libro solamente. Tenemos que prepararnos para honrar la memoria y la historia de esos grandes. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser cada vez más grandes y no dejar caer lo que tenemos. Porque ellos sufrieron mucho para poder dejarnos este legado, esta tradición tan hermosa, tan bonita. Bendiciones para todos, espero que hayan disfrutado de la historia de Francisco, claro, bien resumida, pero lo más esencial. Él murió a los 56 años en La Habana, prácticamente en la miseria. Bendiciones para todos, Away y Salam Aleikum.